Tomamos de la Virgen, queremos ver un poquito más la santidad de don Jacinto y María en ella, ¿no? Por un lado, digo, como es en la piedad permanente de todo católico, porque es en la Iglesia, María está presente en cada Eucaristía, en cada plegaria eucarística, en la oración cotidiana, en el rezo del rosario. Entonces, y él nació en una familia, o sea, su familia eran de las Islas Canarias, de la isla de Lanzarote, se casa en 1800 con sus padres para fijarnos en el tiempo. Y bueno, pero eran esos campesinos analfabetos, pero no eran, cuando decimos eso, no es nuestra medida de analfabeto. Sí, no sabían leer y escribir, sabían trabajar, sabían cultivar la tierra, que no eran, digamos, como un costado de la sociedad. Sabían rezar, sabían los mandamientos, sabían la ley de Dios, se casaron y se hacían familia. Y que digo, eran realmente de buenos cristianos, y en ellos de oración, y en ellos, por cierto, la oración del rosario como hecho habitual. Así que en ese medio él nació y en ese creció con esa piedad mariana. De hecho, va a estar casi marcado toda su vida con distintos títulos de la Virgen, que un poquito después voy a señalar, ¿no? Y en sus visitas pastorales, con frecuencia recordaba en el rezo público del rosario en la iglesia, y exhortaba a los sacerdotes siempre la tentación de dejar de hacer las cosas porque viene gente o no viene gente. Y entonces el sacerdote, aunque esté solo con el sacristán, rece, porque es la oración de la iglesia, y la iglesia está allí. Otros vendrán o no vendrán. Pero eso no solamente para el sacerdote y el sacristán, las comunidades, las casas de la iglesia tienen, entonces lo digo yo, tienen que estar abiertas y tienen que ser con oración. A tal hora júntese, 2, 4, 5, lo que sea. Pero no que la iglesia existe orante. Ahora todavía tenemos más la facilidad que podemos rezar el oficio divino, la liturgia de las horas en común en las iglesias. Y también ponía el toque de las campanas para el rezo del Ángelus, a la mañana, al mediodía y a la tarde, ¿no? Y que también el llamado de las campanas tiene una dimensión cósmica, desde la iglesia sale, anuncia. Yo realmente cuando recuerdo esto, recuerdo una anécdota totalmente de otro lugar, de Cuba, de un sacerdote recién ordenado. Bueno, pues la primera misa y había un cierto montón de gente, su familia, conocidos, pero mandaron un pueblo. Y el primer domingo, la señora de la capilla, ¿sí?, tocó medio la campana, no apareció gente. Y así el segundo, el tercero, unos poquititos. Entonces el pobre curita joven, bueno, con su entusiasmo y queriendo, ¿no?, decía, bueno, ¿y por qué toca tanto la campana si igual no vienen? La señora le dijo, no vienen, pero saben que estamos. Saben que estamos. Bueno, nosotros tenemos que hacer presencia. Y él le insistió con el rezo del rosario y el toque del Ángelus, bueno, y lo fue predicando. Narra de su vida. Bueno, nosotros ya no tenemos la costumbre de celebrar en esos altares. Antes sí, era habitual que una misa era el altar mayor, y como había varias misas, bueno, se celebraba, y él, si podía, buscaba altares dedicados a la Virgen, para celebrar esa misa diaria con algunos feligreses. O sea, es decir, que tiene su devoción personal. Se me perdió bien de qué imagen de la Virgen, que había una guardia, esas de horas, bueno, en Montevideo, y él tenía su horario de guardia. O sea, también le gustaba tener sus adhesiones personales, esas populares, de esa guardia de honor a la Virgen María. Hay una geografía y una historia de la presencia de la Virgen María bueno, como es esta, la Virgen de los 33, es la Virgen, pero a su vez con ella sola dice una presencia geográfica en un territorio, en un pueblo, e histórica. Eso es lo que tiene el símbolo, ¿no?
Y él recuerda en uno de sus predicaciones cómo vamos a escucharlo a él, en un trozo que nos queda de un panegírico a la Santísima Virgen. La maravilla, al presentarme en este sagrado lugar, vuelve a ser excusa de que no es orador. En la época de la oratoria tenía muchas reglas, muchas formas. Él no era un gran orador formal en ese sentido, incluso dice que empezaba con poca voz y se iba entusiasmando y después hasta ahí. Y dice, vengo a rendir homenaje a aquella dichosa señora que ya estaba con predilección en la mente del Omnipotente antes de que todos los seres, que ya tenía asiento en los consejos del Eterno antes que principiasen los siglos, más antigua que los astros de la mañana, de más edad que el firmamento. Ese es el misterio de la Inmaculada, de la Virgen de los 33, la elección eterna. En Montevideo, un congreso mariano de 54, cuyo himno era ese: antes que los cielos, antes que la tierra, antes que la luz del día, fue tu nombre, María. Hermosísimo, dejamos de cantar. Bueno, él tenía como la fe de la Iglesia, pero sobre todo la fe española. Los reinos de España estaban consagrados a la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es María llena de gracia antes de existir. Entonces es el misterio de la elección, la gracia antecede, por supuesto por Jesucristo, ¿no? Y por eso la imagen de la Inmaculada Concepción, como es la Virgen 33, no son otras veces, no gustan las imágenes que miran, es otra. Esta es la Virgen que es mirada, está de costado, la halló gracia a los ojos de Dios. Dios la miró, y porque la miró, y la miró antes de que existiera, es porque la amó. La miró en el seno, el Padre con el Hijo y el Espíritu, y así desde luego fue creada llena de gracia. Y así la contempla Él. Y estamos participando pues de que el mismo don Jacinto nos lleva al misterio de la Inmaculada, que repito, está en el centro de la fe católica, pero además muy de la piedad española. Los reinos de España, y nosotros éramos reinos de España, porque no había imperio español, sino reinos. Los reinos de Indias, que pertenecían a los reinos de España, estaban todos consagrados a la Inmaculada Concepción. La maravillosa vara de Jesé, todas las profecías, la Virgen prodigiosa de Isaías, la hermosa joven representada en Esther, la mujer figurada en el valor de Judith, lo escuchamos en la lectura de hoy, en la amabilidad de Raquel, aquella famosa heroína destinada por Dios a conculcar la cabeza del dragón y a batir la soberanía de aquel osado espíritu que intentó escalar los cielos, la Virgen Madre, la encumbrada predilecta del Altísimo, que se sienta reina en la gloriosa Sión sobre las jerarquías celestiales, cuyo nombre venerable se ha transmitido de generación en generación y pronunciada siempre con entusiasmo religioso, llegará hasta la consumación de los siglos. Y contemplando a María en esa elección y todo su misterio, en esa elección está el que sea llena de gracia, el que sea virgen perpetua, y en esa virginidad conciba por obra del Espíritu Santo, Madre de Dios, asunta a los cielos, etc., gloriosa. Recuerda justamente eso que yo había antepuesto de la geografía y la historia, esta conocida criatura que bajo variados aspectos ha derramado con profusión sus benignas influencias sobre el hombre, que es llamada puerto de seguridad, asilo de prófugos, aurora de salvación, consuelo del desgraciado, auxilio de cristianos, que con el nombre del Carmelo, ciudad que le puso el nombre Artigas, se ha mostrado protectora al asiático, porque el Monte Carmelo está en Palestina, que es Asia. Por eso dice en el Monte Carmelo se ha puesto a los pueblos semitas, que es el extremo de Asia, ¿no? El extremo occidental. Con el de Montserrat, Covadonga, el europeo, con el Guadalupe y Luján, el americano, a quien todo el mundo proclama reina y corredentora, esta nunca bien ponderada criatura, invocada bajo tantos epítetos. Bien. Así que hay una geografía y una historia. Y yo quisiera hoy que nosotros pensemos, porque es lindo así,
que si no era aquí, ya digo, era ahí al lado, quien estaba en el altar era Nuestra Señora, en esta imagen. Empezaba todavía popularmente la imagen de la Inmaculada, también tenía el título de Luján, que es una Inmaculada, y el pueblo le decía Virgen 233, todavía, digamos, la jerarquía no había tomado ese título, era el pueblo, pero ante ella es que hizo las misiones Jacinto Vera, ante ella predicó, ante ella celebró la misa, ante ella invitaba a rezar el rosario. Así que, así como María nos sigue regalando al Beato Jacinto, el Beato Jacinto nos sigue conduciendo a la Virgen y bueno, como tenemos historia y geografía, a la Virgen de los 33, a esta Inmaculada, agraciada, purísima, como le decimos, con tantos títulos. Y está en el centro de esa devoción, no, más que esa contemplación en la fe. Eso es en la contemplación, en el misterio de la elección de Dios y de la obra. La Inmaculada Concepción, si bien directamente lo que dice eso, es concebida sin pecado, o sea, llena de gracia, digo, de algún modo toma toda la obra de Dios en María. Es la obra perfecta, es la obra terminada, es realmente, que están tantos con hombre y mujer, el hombre nuevo es Cristo el Señor, pero la humanidad participada nueva es mujer, es la Virgen María porque es la Iglesia. Ganan las mujeres, es así, en ese lado. Del otro lado es nuestro Señor. Pero de verdad, y por eso María es en participación de la gracia de Jesucristo, es la obra perfecta, es la obra acabada. Y por eso digo que abarca todo, hasta su glorificación en los cielos, siempre como Reina y Señora, la Inmaculada Concepción, la llena de gracia. Y por eso también, y bueno, lo tenía dentro, y a eso nos lleva, en la historia del arte cristiano. Fíjense que representar una concepción es imposible, ¿no? O sea, el momento de la concepción de un ser humano no se puede representar. Si así con microscopio, eso se puede representar. Y que sea lleno de gracia, menos. Porque María Dolorosa también está al pie de la cruz, es más fácil hacer, ¿no? María, allí la tienen en Pentecostés, por aquí arriba, ya la tienen representada en la Natividad, pero su concepción y llena de gracia. Entonces, los siglos anteriores, lo que hacían, a veces tomaban la Virgen sobre ¿cómo se llama?, la zarza ardiendo, pero le ponían un cartel, digamos, Inmaculada Concepción. Y fue la piedad española, tan contemplativa, de María Inmaculada, que dejó de poner cartel y tomó solo la belleza de la mujer, como símbolo, como presencia. Y las Inmaculadas siempre son así, son envueltas, y la belleza de la mujer joven, la llena de gracia, la que no ha sido tocada por el pecado, es la imagen de la Inmaculada. Pero a su vez, y en esto por otro lado, nos lleva Jacinto a la Virgen de los Dolores. El camino es todo gracia, pero el camino es la cruz, el camino es el sufrimiento. No hay otro evangelio, predicamos a Cristo glorioso, Cristo Señor, y a su vez no hay otro evangelio que Cristo y Cristo crucificado. Y así como anunciamos y tenemos toda esperanza, la verdadera esperanza en la Inmaculada, porque esperamos un día que nosotros esté totalmente vencido el pecado y la muerte. En Cristo el camino es la Virgen de los Dolores. Y él tenía también está en toda la mariología, digámoslo así, de la Iglesia, ¿no? Pero a su vez tenía un acento en ello porque en donde él nació, en Tinajo, en ese pueblito allí en la isla de Lanzarote, donde vino sus padres. Él fue concebido por ahí, porque él nació en el agua. Los padres subieron al barco con 3 hijos y él en la barriga de la mamá. Fue concebido así en Lanzarote y nació en el Atlántico. Bueno, pero toda su familia tenía allí la patrona de Lanzarote, y en Tinajo mismo es la Virgen de los Dolores. Así que tenía una especial relación a la Virgen de los Dolores, que por otra parte, en la iglesia matriz de Montevideo, todavía no era catedral, hasta que no fuera hecho que Dios y el obispo, en la capilla del Santísimo, es una lástima que eso lo cambió en su momento, para mí, erróneamente, estaba la Virgen de los Dolores.
Tal de así que le llamaban la capilla del Santísimo o la capilla de la Dolorosa. Y bueno, porque son, ya digo, el comienzo y el fin es la gracia de Dios en su llamamiento eterno y su consumación en María llena de gracia. El camino es la Virgen de los Dolores. Y él tenía una singular, ya vimos que en el escudo arriba pone la Virgen con el corazón traspasado. La Virgen Dolorosa es el camino, y nosotros que nos cuesta tanto, el dolor cuesta siempre, a nosotros ya nos cuesta hasta más culturalmente, porque como somos de la sociedad supuestamente del progreso perpetuo y en la cual el dolor y el sufrimiento no debe existir, o sea, como una especie de abstracción que hacemos, y después hacemos cualquier barbaridad para sacarlo. Entonces podemos abortar, matar, hacer cualquier cosa por no sufrir. Bueno, ojo, el sufrimiento de algún modo es un mal, pero no es un mal absoluto. El mal absoluto es el pecado. Y el mismo mal es transformador con la gracia de Dios. Y ahí, pues, don Jacinto nos lleva, repito, a la Virgen de los Dolores. Yo no sé de qué año es esa imagen de la Virgen Dolorosa, porque esa es colonial. Pero en fin, eso tienen para buscarle el historiador, si fue ante esta que rezó o no don Jacinto, porque realmente todas las iglesias tenían una imagen de la Dolorosa. O sea, digo, la Catedral de Montevideo, la actual, ¿sabe de cuándo es tú? No, me tienen para estudiar. La actual, la Catedral de Montevideo, también tiene, curiosamente, una relación con don Jacinto, porque en 1850 y tantos, en la playa, más o menos donde está lo que llaman el Fortín de Santa Rosa, que se llamaba Santa Rosa Playa, y bueno, apareció un embalaje flotando en madera, como era bastante frecuente, porque había, o sea, el Río de la Plata es un cementerio de barcos, y bueno, y abrieron y estaba Santa Dolorosa con un cartel que decía para la matriz de Montevideo, y llamaron a Jacinto, que era párroco en Canelones, y la llevaron. Así que esa imagen está muy relacionada con él. Un día hay una lástima que la pusieron en un rinconcito. ¿Sí? Pero a su vez, una de las propias de él está en la iglesia de San Ignacio de Montevideo, que está al lado de Villa... de Villa Dolores, Perea Rosell, porque soy de la familia esa. La iglesia está ahí porque esa chacra, esa quinta, era de la familia Izaza, que eran muy allegados a Vera. Y Vera se lo dejó a las Izaza, después le regalaron la quinta a los jesuitas. Ahí está, esa que está en la iglesia de San Ignacio, es una de las que era de él. Así que por todas partes, digo, en Canelones, cuando pasa la Rañaga en su viaje a Paysandú famoso, bueno, está la imagen de la... Sí, y pues la fundadora, y después hay una cantidad de imágenes horrorosas. La única que se salva es una Dolorosa. Porque casi todas de España han de vestir de esta forma, ¿no? Con las 7. Así que nos da camino. Y bueno, y con eso es que Vera pudo también llevar la cruz, porque su vida fue con muchas cruces. Desde las cruces ordinarias del ministerio pastoral, ¿no? Que entonces incluso era con esfuerzo físico, ¿no? Esos viajes, esos cansancios, etc. Hasta lo que tuvo que hacer para defender la libertad de la Iglesia, los derechos de la Iglesia, los bienes de los fieles, etc. Así que y ser insultado con juicios públicos, en la prensa, todo uno cuando lo lee escrito no lo siente bastante, pero hay que ser así. Y él todo pudo vencer y pudo seguir adelante precisamente apoyándose en comunión con la Virgen de los Dolores. Otras imágenes de la Virgen, esos títulos que también nos entra el misterio de ella y que don Jacinto nos los da don Jacinto, así como la Virgen es la perfecta obra de Dios, y eso tenés toda la esperanza de la Iglesia, así como el camino es su unión al pie de la cruz. La Iglesia es unida, recibe la gracia del crucificado, y la gracia del crucificado culmina en poder unirnos con el crucificado.
¿eh? No es es que podamos tomarnos una aspirina, ¿eh? Y que nos saque el dolor. La gracia es que la cruz nos una más a Cristo y a Dios. Bien. Y está también la mediación, y esas son las imágenes, generalmente las que tiene la Virgen con el niño, que simbolizan más María y la Iglesia que nos da a Jesús y que nos llevan a Jesús. Y dentro de ellas, bueno, aquí él, por ejemplo, habló de la de Montserrat, pero estaba muy bien en cuanto a geográfico. Yo señalo dos, pero digo, que en la catedral, la catedral de Montevideo, la mariología es casi perfecta. Pues está la Inmaculada, ya digo, está la Virgen de los Dolores, y las dos naves laterales estaban la Virgen del Carmen y la Virgen del Rosario, que son ambas imágenes de mediación. La Virgen con el niño, la Virgen que nos trae Jesús y también que nos lleva en oración. La Virgen del Rosario, digo, están totalmente difundidas en la española, y ya le digo que él era particularmente devoto de ambas. La Virgen del Rosario, bueno, está unido al rezo del Rosario, sin duda, a la protección de la Virgen. Fue en la fiesta de la Virgen del Rosario, está unido a la batalla de Lepanto. Se invocó a la Virgen cuando casi el último zarpazo que iba a dar el Imperio Otomano sobre la misma Europa, ¿no? Por mar. Bueno, también los sufrimientos, y tendríamos que, por la Virgen del Rosario, ciertamente rezar por todos los sufrimientos de millones de cristianos que sufren persecución hoy. Bien. Y la meditación de los misterios. De verdad, la que está ahora, aquí no hay Virgen del Rosario, ¿no? La que está ahora en la Catedral de Montevideo es posterior, después que se pusieron los altares grandes, y es lo que llaman Virgen de Pompeya, que tienen los misterios alrededor. La otra, si yo no me equivoco, es la que está, después de mucho tiempo, está arrumbada, está en la parroquia Santísima Trinidad. Solían ser las españolas que no eran así, la Virgen sentada, sino de pie con el niño y el rosario. Bien. Y la Virgen del Carmen, que aquí no la trajeron carmelitas porque no había, pero estaba totalmente difundida, en primer lugar porque era patrona de navegantes. Y acá se venía en barco, y además en un puerto, así que, y es también muy unida a la oración por las almas del purgatorio y la preparación para la muerte. Porque también era una cultura en que no se escamoteaba la muerte como nosotros. Parece que no tenemos que morirnos, y si hay que morirse, vamos a hacerlo rápido que nos moleste. Y no, había que prepararse porque la muerte es la definición del ser humano. Por eso orábamos en la Ave María, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Así que no hay que desaparecer. Y tampoco hay que decir todo un trepaso, ¿no? Eso, cuando me preguntan, ¿cómo yo querría morir pasando un sueño al otro? No, hay que querer morir entregándose a Dios. Hay que querer morir confesando y recibiendo el viático. No desaparecer. Que morir como un pajarito. Nosotros no somos pajaritos. Somos hijos de Dios. Tenemos que morir. Y bueno, y si es con susto, agarrados de la mano de la Virgen. Pero ante el juez. Bien. Esa preparación, sin duda, para la muerte y para el juicio. Es el anuncio de la gracia de Dios, pero también que la gracia de Dios es que nos mueva a pedir el perdón y a convertirnos, ¿no? Una gracia de juguetes chinos, así, una gracia como de baratigas, pasen, así de costado, ¿no? Realmente del encuentro con Cristo. Él hizo una vez, don Jacinto, en la matriz de Montevideo, juntó para una fiesta del Carmen 7.000 niños de escuelas públicas para celebrar a la Virgen del Carmen, para ver la devoción, una fiesta enorme, la fiesta de la Virgen del Carmen. Sí, ya era, él la celebró, él eligió para ser consagrado obispo el 16 de julio, que no solamente es la fecha de Maracaná, es la de la Virgen del Carmen. Los antiguos sabían, la gente del año 50, todos sabían que Maracaná había sido el día de la Virgen del Carmen. Ahora ya estamos más descristianizados y no sabemos. Él fue consagrado, o sea, que él lo eligió, no habiendo dioses todavía, personalmente, siendo vicario apostólico, fue elegido para ser ordenado obispo. Vino de Buenos Aires, el obispo de Buenos Aires, don Mariano Escalada, y lo consagró obispo en la matriz de Montevideo. Entonces, repito, no era catedral, la catedral va a ser hecha. Y también
cuando sea los decretos de elección de la diócesis y nombramiento de obispos, está ahí entre el 13 y el 16 de julio del 78, que estaba muy ligado a la Virgen del Carmen. Y digo, la Virgen del Carmen, junto con lo que ya he dicho, la patrona de Navidad, de hecho es la patrona de la Marina Española. Allí en la fiesta del Carmen casi todos hacen metiéndose en el agua, ¿no? Y con procesiones náuticas, si son lugares de mar, ¿no? Además de la preparación para la muerte, el escapulario y la oración por las almas del purgatorio, es también por la piedad carmelita, ¿no? Más que la piedad, el camino de ascensión al monte, el camino que la acompaña en el crecimiento espiritual, esa vida para ser asimilados a María Inmaculada y que camina por los dolores de María y nuestros dolores con ella. Bueno, es un camino de ascensión al monte. El dibujito lindísimo de San Juan de la Cruz, la ascensión al monte. Bueno, la ascensión directa es por la cruz. Generalmente nosotros damos vuelta porque no lo tomamos, como no nos decidimos a tomar la cruz, vamos dando vuelta en esa ascensión. Y María del Monte Carmelo, el monte es Cristo, está en esa asunción al monte. Por eso también, pues, digamos, tomamos como acompañante, como protector, Jacinto nos lleva hacia la Virgen en su mediación, como el pueblo cristiano la invoca, la llama. También es porque es de los papeles que tenemos, ¿no? Pero tenemos ese panegírico de la Virgen María, pero hecho con respecto a Nuestra Señora del Huerto, porque le pidieron ese y eso nos quedó papel. Ustedes saben que en tiempo de Don Jacinto las únicas dos congregaciones femeninas eran las salesas de clausura, que estaban en el monasterio allí en la calle Canelones y Vicuí, ahora están los padres conventuales, el monasterio de las Salesas, ahora están en Progreso, y las del Huerto, que habían llegado en 1856 para el Hospital de Caridad. Afírmense las mujeres cuando hablan de feminismo. No existían las enfermeras. Eran religiosas, pero no porque estuvieran usurpando el lugar a las enfermeras. No había nadie que se dedicara. Fueron las mujeres, y las mujeres entregadas. Y por eso salieron a buscar del hospital a Europa a ver que vinieran a atender enfermos. Y vinieron las del Huerto, ¿no? Y de allí se van a ir extendiendo. Y es muy linda, y esto es una cosa secundaria, la relación. El padre Gabriel ha estado predicando retiro a todas las hermanas del Huerto de la región del Río de la Plata, porque la relación de todas con don Jacinto, no solo las de aquí, tuvo una relación, sobre todo con la hermana Clara, que fue la jefa de esta fundación, porque de aquí, muchas vinieron de Italia, pero venían a Montevideo y de acá a Buenos Aires, a todo el litoral, hasta Mendoza, y todas le escribían todos los años a su padre, a don Jacinto. Así que también en eso nos da una paternidad, como la tuvo él, como lo hemos escuchado con todos los fieles con el padre Norberto Bendancur, una paternidad especial con las religiosas, y digo, singularmente con las que tienen, también con las de la visitación hay mucho, porque de clausura y papelito le pedían esto, le pedían otro, iba, las confesaba. O sea, un gran cuidado de todo, de las familias también. Tengo la alegría de haber aprendido, tengo que buscar papeles, que mi familia materna, Montero, que eran de Canelones, ya lo conocían de allí, y después mi tatarabuelo se movió a Montevideo y lo siguieron tratando. En fin, era un hombre que la familia lo tomaba, y don Raúl Montero Bustamante, pariente mío, le encontré papeles allí, porque era historiador, nos contaba cómo era de consejo de la familia, que la paternidad de Jacinto Vera con todos, con los laicos, con las religiosas, con la familia. Y él nos habla también hemos escrito, de la Virgen del Huerto. Entonces, conocen la imagen, ¿no? La Virgen del Huerto es con niños, o sea que es un poco su mediación, y le está sosteniendo la manito al niño, digamos, ¿no? O sea que
Es como que en lenguaje simbólico, que la mediación de Jesucristo, conducida, apoyada, llevada por la Virgen María, ¿no? Y bueno, así que también nos habla de esa, y está unida la Virgen del Huerto por su título, el Hortus Conclusus, el huerto cerrado, un símbolo que está en la escritura del Cantar de los Cantares, pero siempre ha sido tomado en la lectura de la Iglesia de la virginidad de María. Es un huerto que da fruto, de ella nace el Salvador y permanece virginalmente cerrado en su virginidad perpetua antes y después del parto. Y junto con ella está el fons signatus, la fuente sellada, la fuente que también de la cual brota el agua y no se conoce dónde está su origen, y es también símbolo de la virginidad perpetua de María y de su maternidad divina. Entonces los títulos llevan al misterio de María, bueno, él también lo trabaja, esto como, no más como anécdota, también como fruto. Ustedes saben que en Tierra Santa, el gran discípulo de don Jacinto, que fue Monseñor Soler, hizo un santuario al Hortus Conclusus. Bueno, ya buscó la plata, compró un cerro, una obra impresionante, que además allá está el escudo Uruguay-Argentina y está el busto de él, en fin. Y él, porque él era muy amante de Tierra Santa, y estando por allí, entre unos cerros muy pedregosos, bueno, había había un pequeño huerto, porque había una fuente que salía de la roca, un fons signatus, y digo, este es el Hortus Conclusus. Y lo compró, lo hizo el santuario, y después lo donó a las hermanas del huerto. Así que es una presencia nuestra en Tierra Santa. Eso para ver también cómo son los hilos, cómo la Virgen hace su historia, como también la ha hecho entre nosotros. Y esta pequeña imagen de la Inmaculada, puesta allí en el pintado, en un fortín de unos pocos soldados y pocos agricultores, que además que tuvo que trasladarse por tener justamente poca agua, vienen aquí, y la Virgen fue haciendo su caminar. Y un buen día aquí al lado juraban el gobierno provisorio, y después juraban las actas de declaración de independencia, y aquí le rezaban a ella y le pedían, y después lo declaraban allí en la Piedra Alta. Y así es tan lindo, porque ahora somos muy de los mensajes, sí, está bien, pero los mensajes, aparte de lo que están en la Escritura, los va dando ella con su presencia. Y es lindo que en el caso de la Virgen de los 33 está Inmaculada, fue la gente que fue reconociendo, aquí de Florida, que le fue recordando oralmente, esa es la Virgen de los 33, la Virgen de los 33, y se fue haciendo su lugar. Así también, como nosotros somos de un modo elegidos, que después de 140 años que murió don Jacinto, y que ya lo aclamaron como santo, y que esperaron y buscaron que lo fuera reconocido por la Iglesia, en fin, con todas las dificultades que tienen las cosas en la vida, y en el Uruguay que tenemos nuestras dificultades, de algún modo somos bienaventurados nosotros que podemos verlo así, y recibir de la Virgen ese regalo, y recibir de la Virgen, y recibir de Él que nos conduzca a la Virgen, que nos abra su corazón. Monseñor Olvera no solo era un hombre de una gran generosidad para con los pobres, no solo era un pastor abnegado en todos los sentidos, y con una inteligencia y una capacidad también de organizarlo, creó toda la Iglesia. Sí, era un hombre de oración profunda, era un hombre, él decía que él le quitaran todo menos su media hora de oración personal. Y él todos los años, aparte del retiro con el clero, que él mismo lo creó, el retiro anual del clero a partir de 1860, así que él se preocupó. Me faltó hablar, pero luego de paso, de su paternidad con el clero, es el padre del clero nacional. Había sacerdotes, quedó sueltos, pero él fue creando un clero, educando al que estaba, haciéndolo ascender en todos los órdenes, en santidad, en disciplina, en formación, y formando un clero, como lo quería, piadoso, ilustrado y apostólico.
un periodo de fe, de oración, formado, porque tampoco es que era un cura gaucho a cielo suelto, era un hombre de estudio, era un hombre que tuvo su gran biblioteca, un hombre que pues, es un completísimo. Su paternidad, ya digo, realmente es el padre del clero, bueno, y así también hemos de recibirlo como gracia suya. Pero, bueno, y hombre de oración personal. Aparte de ese retiro, él hacía su retiro singular, solo, todos los años. A veces se iba a Buenos Aires, se iba al campo, etc. Que también nos señala, bueno, el corazón de toda vida cristiana, así como nos recordaba Betancourt, la legislación básica, que es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos, y de ahí todos los mandamientos. Bueno, la confianza en Dios por medio de la Virgen, la oración. Ya hemos hablado de distintas formas, del rosario, por cierto, de la Eucaristía y del encuentro con Cristo. Por lo tanto, en todos y en muchas formas tenemos cómo recibir el regalo de don Jacinto, tenerlo como intercesor, tenerlo como modelo. A cada uno nos dice una palabra, cada uno nos da un impulso, como lo hacía él. Por otra parte, tiene una personalidad, tiene una gran facilidad, que es un hombre muy íntegro, muy pleno, una gran facilidad de estar con cualquiera, por decir así, de hacer el chiste, de bromear, y a veces una gran capacidad de estar dentro de sí mismo, de no perderse. Él hacía tanto en su casa en Canelones como luego en su casa en Montevideo, que vinían bueno, son anteriores a la luz eléctrica, ¿no? Así que vinían a la tardecita, a la noche, ahí a jugar los hombres y a conversar, y los ancianos del pueblo. Pero él, mientras estaba leyendo, si hacía una broma, volvía, hacía sus cosas. Es un hombre, por fin, de una gran capacidad interior que le permite darse con uno y con otro y atender, y al mismo tiempo no perder. No tiene que estar buscando ser el gracioso, no tiene que estar buscando a ver si lo aceptan, porque tiene una gran profundidad. Y en ello también, bueno, es una persona admirable, ¿no? Bueno, yo creo que en tiempo estamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si no, quedamos con Jacinto. Para cerrar le vamos a cantar la Salve. La ventaja que tiene el latín, que era lo mismo que cantaba él. No es poco, ¿no? Lo mismo que cantaba él ante esta misma imagen, aquí mismo. Es mucho, mucha comunión. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculo, ad nos converte. Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Le agradecemos a Monseñor Alberto por este ameno compartir, sobre todo el testimonio y el amor que le caracterizan a Monseñor hacia nuestro beato Jacinto Vera. Y eso es lo que nos transmite siempre que tiene la oportunidad de compartir con un público, ya sea numeroso, pequeño, pero lo hace siempre con el mismo amor, con la misma convicción. Gracias.